Cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio sobre el trastorno límite de personalidad. Les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y a los seguidores las gracias por aportarnos temas y más temas y más temas. Les agradezco. Y también a las personas que nos escriben semanalmente, haciéndonos preguntas, consultas, pero también dándonos agradecimientos porque nos comparten que les sirve bastante estos conversatorios porque aprenden un poco más acerca del trastorno límite de personalidad, pero además cómo aprender a controlar estas emociones, tanto las personas que tienen trastorno límite de personalidad como las que no tienen este trastorno. Gracias entonces por compartirnos. El tema de hoy es un tema también que lo fue seleccionado también por un seguidor y pues nos pareció como importante saber un poco más acerca del comportamiento del trastorno límite de personalidad. Y el tema es: la persona con trastorno límite de personalidad es igual su comportamiento en todas las etapas de su vida. Esto es necesario que saber que hay dos momentos. Tenemos, por ejemplo, un primer momento que es una inestabilidad. Sabemos muy bien que es una inestabilidad emocional y que si la persona con trastorno límite de personalidad no ha sido tratado psicológicamente, aunque haya sido tratado psiquiátricamente, no ha regulado las emociones, o también si ha tenido terapia psicológica, pero no ha dado con un especialista en trastorno límite de personalidad, en donde no se le enseñó a entrenar sus emociones, entonces estamos hablando de que esta ira y esta desadaptabilidad va a ir acrecentando. ¿Por qué? Porque recordemos que esa ira es básica, es una ira básica, o sea que sale sin el control voluntario de las personas con trastorno límite de personalidad, y que es la única forma como ellos encontraron desde el momento del trauma para poder salvaguardar su vida. Entonces esta agresividad va a ir aumentando y muy factiblemente se torne crónica. ¿Y qué pasa con este trastorno que no ha sido bien tratado por los psicólogos, o que pudieron haber encontrado un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, pero que no vieron o no se identificaron y no siguieron buscando hasta encontrar la persona el profesional especialista, y que les llegue para entenderse y poder avanzar y entrenar sus emociones? Esto genera un inconsciente absoluto. Siempre va a ir en aumento lo que es la ira, los desórdenes psicológicos que genera el miedo, la ansiedad, la vulnerabilidad, sentirse falta de protección. Y recuerden que cada vez se tornan más hostiles. Pueden comunicarse a través de los gritos, como ya lo sabemos, y pues si pueden mirar los gritos de su hijo en la etapa de los 5 a la etapa de la adolescencia,
esos gritos van a ser los mismos. La diferencia es que allí todavía hay control del adulto y el niño pues va a tener que, controlar como sus estados de ataque de ira o de pánico también. Pero a medida de que ese niño se va convirtiendo en un poquitico más, se va aumentando en edad, pasando su edad de la adolescencia, después de los 14 años, este niño o esta niña ya tiene la altura de la persona cuidadora de ella o de él, puede llegar a los golpes, puede perfectamente llegar a los golpes para defenderse, porque el infante quedó en ese estado de indefensión, en ese estado de vulnerabilidad y en ese estado de su autocuidado, como en estado de resguardar su vida, pero no de permitir que vuelvan nuevamente como a atacarlo. Entonces el niño queda en esa etapa de supervivencia. Y esa etapa de supervivencia es la etapa donde está entre el primero y el segundo cerebro. Y más no pasa su comportamiento a tercer cerebro, que es la parte cognitiva, y en la parte ejecutiva, sino que va a estar siempre en esa lucha entre el primero y el segundo cerebro, o sea, entre el ataque y la huida. Allí va avanzando en edad y ese joven menor de edad ya tiene forma de cómo responderle a las palabras inadecuadas, o muchas veces palabras que para las personas con trastorno, que no tenemos trastorno límite de personalidad, son palabras frecuentes, normales, de comunicación, pero que ellos no, porque ellos se quedaron en la etapa de la infancia y esas palabras para ellos son señal de ataque, o sea, me están atacando, tengo que atacar. Pero sigamos más adelante, pasaron después de los 18, a partir de los 18, 21 empieza el adulto joven y seguimos observando que ese niño en que empezó a tener pataletas y gritos y estar a la defensiva y ser un niño hostil, cuando ya pasa a los 18 o después de los 18 años, ya su estatura es una estatura como de la media, normal, de la media del estándar del adulto. Él simplemente ve que ya es un niño grande donde puede defenderse, y esa defensa, como poder defenderse, ya no es desde los mismos gritos, sino también puede tener acciones físicas, ¿ya? Si bien en esa etapa no ha tenido una buena educación especializada para estos niños, que el adulto no nos damos cuenta, o sea, no se nos olvida que también fuimos niños, y que el niño está en una constante indefensión después del trauma, y que nosotros vemos que hay unos cambios en nuestros hijos, pero nosotros no caemos en cuenta que esos cambios hay que prestarle atención, y lo que hacemos es que lo naturalizamos porque está en la etapa del crecimiento, porque está en la etapa de la socialización, porque está en la etapa de la rebeldía, porque está en la etapa de querer, que eso es lo que está pasando ahora. En estos momentos que buscamos es naturalizar los gritos, las patadas de estos adultos jóvenes, como sucedió hace mes y medio más o menos, con una adulta joven, que la misma familia decía que es que todavía es una menor de edad y que había que comprenderle sus pataletas, sus agresividades, su violencia física, su violencia verbal, y todavía seguían naturalizándola. ¿Qué pasa cuando
la persona con trastorno límite de personalidad no regula esas emociones, no entrena, no reeduca estas emociones cuando pasan después de los 14, 15 años. Que alterno al trastorno límite de personalidad, hay otras enfermedades mentales que se adicionan a este trastorno, como puede ser el trastorno obsesivo compulsivo, como puede ser el trastorno narcisista, como puede ser el trastorno agresivo compulsivo, o el que esté constantemente en estado de defenderse. Entonces aquí empiezan unos desarreglos biológicos, porque son biológicos, porque la ira afecta ciertos órganos de la persona, pero también recuerden que todo es un engranaje, nuestro cuerpo es un engranaje, entonces va a haber hormonas, va a haber los neurotransmisores donde se ven afectados, y mentalmente afecta el estado mental de la persona con trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque la disociación puede aumentar, porque el pensamiento circular o intrusivo aumenta, o sea, donde todo el mundo me está atacando, donde todo el mundo está, son psicópatas, como tengo un seguidor, por ejemplo, donde todos los de su casa son todos psicópatas, toda la familia es psicópata, pero él no se ve, donde todos tienen ese trastorno, pero él no se logra ver. Claro que esa persona ya pasa de los 40 años. Entonces, para estas personas es todavía más difícil llegarles a que entiendan de que el problema no está afuera, el problema está dentro, de piel hacia adentro. De su piel hacia adentro está el problema de el de ser controladores, el de ser abusivos. ¿En qué sentido? En que todo me pertenece, todos tienen que marchar como yo diga, el pensamiento mío es el único que vale, la toma de decisión como yo la hago, la digo, es real, las continuas demandas, porque constantemente pueden llegar a ser continuas demandas legales. También es el no poder convivir, porque su tono de voz cada vez va a ser más exaltado. Entonces, cuando el seguidor pregunta que si el comportamiento en todas las etapas mengua, o que si cada vez puede ser mucho más difícil la convivencia con ellos, sí, es más difícil la convivencia con ellos. Sobre todo si en el grupo de familia no han leído, no se han informado acerca de este trastorno, o si la familia les tiene miedo. Recuerden que el miedo en las personas no TLP, para las personas con trastorno límite de personalidad, es como gasolina extra, porque se alimentan de ese miedo que tiene la persona que conviven, que no tiene trastorno límite de personalidad, porque entonces logran quitarle su identidad, logran quitarle su valía, su autoestima, y que saben muy bien que esa persona no se les va a mover de ese lugar ni de ese rincón, y que cada vez lo van a invalidar con palabras o con, bien sea ataques psicológicos o ataques físicos, o ambos al mismo tiempo, o sea, o con ataques verbales y ataque físico. Y esto pues lleva a que la persona que tiene trastorno límite de personalidad cada vez se vea que esta es la forma como que hay que tratar a las personas no TLP, y que es la forma que ellos tienen para asegurarse tener a alguien a su lado. Entonces cada vez es mucho más difícil. Hoy en día hay mucha información sobre estos trastornos mentales. La web, las redes sociales, es mucho
la información que hay. Entonces, por favor, las personas que no tenemos este trastorno límite de personalidad, por favor, no naturalicemos a la persona con trastorno límite de personalidad con que, bueno, es que esto fue una vez que me pegó y ya él me pidió perdón o ella ya me pidió perdón, pero entonces ya no lo va a volver a hacer. No, es que en el primer intento o la primera acción hay que tomar medidas inmediatas para poner límites, ¿ya? Que es que empiezan muy amorosos, tiernos, protectores y les quita su grupo de amigos, su grupo de familia, donde lo naturalizan. No, por favor, no hagan esto tan natural, no hagan esto tan normal. Esto no es normal. Entonces, allí cuando la persona entiende que es que su comportamiento no es normal, entonces es muy probable que desee ir en busca de ayuda psicológica, a buscar un profesional especialista en el trastorno límite de personalidad. Por favor, es importante, es muy importante, que la persona con trastorno límite de personalidad busque, por favor, no desistan. Aunque esta mañana le decía a un paciente que las personas que más buscan tanto la parte psiquiátrica como la parte psicológica son las personas que tienen trastorno límite de personalidad, pero son las que más decepcionan los profesionales porque no alcanzamos a dimensionar ese dolor emocional o no alcanzamos a tener esa compasión y esa empatía para con estas personas, que por eso es que ellos terminan cansados de buscar. Pero no desistan, sigan buscando el profesional que por favor admita que la persona con trastorno límite de personalidad lleve y direccione la terapia, que llega a contar su cuento hermoso, bello, y que diga sí, todo está muy bien, ya estás muy sana, ¿no? ya no tienes nada, ¿sí? Sino que empiece todas unas técnicas de piel hacia adentro, porque el problema de ellos es psicológico. Entonces hay que avanzar con técnicas que puedan ellos caer en cuenta, que puedan ellos escucharse, que puedan ellos verse, que puedan ellos sentirse. ¿Por qué? Porque ellos perdieron esa sensibilidad, por eso no tienen empatía, por eso no tienen compasión, porque en el momento del trauma perdieron esa compasión, perdieron esa empatía. Entonces es allí donde hay que seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque vienen, a medida que van avanzando en edad, se van adicionando enfermedades, ¿ya? Y esa enfermedad, la anorexia, la bulimia, los trastornos de comida, el pasivo, la persona pasivo-compulsiva, ¿sí me entienden? Todos estos otros trastornos mentales se van adhiriendo a el trastorno límite de personalidad. Entonces ya no tenemos un problema, sino que poseemos varios problemas, que donde a tiempo se puede solucionar. A tiempo podemos decir que la persona puede sanarse en esos pensamientos compulsivos, esos pensamientos intrusivos o esos pensamientos circulares, de que ellos llaman muchas veces reflexiones. Hay una paciente que dice, es que estuve desde el viernes reflexionando mucho y entonces esa reflexión me lleva a otra reflexión, no, eso no es reflexión, esos son pensamientos circulares, que es en la misma, o sea, estamos hablando que es el mismo pensamiento donde se va dinamizando, ¿ya? O como hay otro paciente que dice, es que yo no sé por qué me levanto con jaquecas, yo no entiendo, precisamente por eso, porque tiene pensamientos intrusivos o pensamientos circulares que no han sido fácil o no han caído en cuenta de cómo saber zafarse y hacer cambios de pensamiento para que eso no se vuelva a circular y terminemos en una crisis de disociación o en una crisis de identidad, ¿ya?
Entonces son estas formas donde se les puede ayudar a las personas con trastorno límite de personalidad a que sean conscientes. ¿Para qué? Para que a medida que avancen en edad no terminen más y más solos, porque entonces no va a haber nadie que se les arrime, porque cuando alguien quiera acercársele no va a decir sino palabras negativas, quejas, buscando culpables, el tiempo tan malo, vea qué horrible el calor, vea qué horrible el frío, vea que la sociedad, vea que la juventud, o sea, todo es negativo. Entonces las personas que no tenemos este trastorno, pues no queremos estar en ese contacto, porque no hay una forma de hacerle entender que eso hace parte de la vida, ¿ya? O que termine, por ejemplo, en una separación porque la esposa ya se cansó de 20, 25, 30 años, lo mismo, y que ella dice, bueno, ya estoy vieja, ya estoy con una edad de casi la tercera, cuarta edad, ya necesito vivir en paz, ¿ya? Y que dejan a la persona con trastorno límite de personalidad sola. Para que eso no suceda, entonces hay que trabajar. Pero también hay que decir algo, y esto no estoy ni acusando ni defendiendo, por favor. También las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad somos responsables de acercarnos a las personas con trastorno límite de personalidad y buscar esa convivencia, ir tras esa convivencia. ¿Por qué? Porque no es normal que en 90 días es la pareja ideal, en 90 días es la persona que más amo, en 90 días es la persona que ya me conoce totalmente y en 90 días nos fuimos a vivir, o en un mes nos fuimos a vivir. Miren que también es responsabilidad de la persona que no tiene trastorno límite de personalidad, que sabemos muy bien que las personas que tienen trastorno límite de personalidad se van a las emociones, no se van a los hechos, no se van a los procesos, no se van al paso a paso, no se van a la espera, esperemos, vamos despacio, vamos con tiempo. No, ellos también se involucran y se dejan arrastrar por esta emocionalidad de las personas con trastorno límite de personalidad. Entonces a veces dicen que es que somos las víctimas. Por favor, no, las víctimas somos nosotros mismos que admitimos y permitimos, porque no tenemos un trastorno. Tenemos sistema de creencias y patrones de conducta, entonces trabájenlas también, para que cuando nos llegue una persona con trastorno límite de personalidad y que sea tan fantasioso, tan fantástica, sus besos, su sonrisa, la forma como todo el tiempo me están mirando, la forma como todo el tiempo me está elogiando, paremos, aquí hay algo que no es normal, ¿ya? Y que podamos o salir de la relación o simplemente, pues también, las personas que tienen trastorno límite de personalidad y que las personas que no tienen trastorno límite de personalidad y que tienen el control de sus emociones, pues podemos convivir con ellas, pero sí, solamente sí, uno de los dos, o va a terapia el uno o va a terapia el otro. Tenemos, por ejemplo, en Facebook una de este paciente, que dio el testimonio, tenemos un testimonio de una persona que no tiene trastorno límite de personalidad, pero su esposa sí, pero ha hecho cosas maravillosas en ayudarle a que ella salga de su trastorno, que pueda ella verse y ir fortaleciéndose en ese proceso del paso a paso. Esto es lento pero seguro, créanme que es algo totalmente seguro, es lento. Entonces es darnos el tiempo para poder avanzar, es darnos el tiempo para poder convivir, pero teniendo el control, la persona que no tiene trastorno límite de personalidad, teniendo el conocimiento y la ayuda de un psicoterapeuta que sea especialista en trastorno límite de personalidad para poder tener esta convivencia, ¿cierto? Entonces, mírenme que es necesario, es de parte y parte, es de parte de las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, necesitan ser conscientes de que existe este trastorno.
y que las personas con trastorno límite de personalidad, que la gran mayoría ya tienen su diagnóstico, y si no tienen su diagnóstico ya ellos saben leer porque saben utilizar las redes, ¿ya? Y van y consultan qué tengo, qué pasa, porque soy diferente, porque soy tan diferente a las demás personas, porque yo no tengo, ni comparto, ni soy. Entonces miren que ellos también van y buscan en las redes. Entonces es que tomen la decisión de hacer una terapia, una psicoterapia, y con técnicas del saber estar, o sea, del presente, de saber estar en el presente. Ahí les ayuda muchísimo, muchísimo a que no lleguen a las diferentes etapas de su vida en una insostenibilidad emocional que ellos mismos sufren. Las mismas personas con trastorno límite de personalidad sufren por ser así, por no saber qué está pasando en su mundo emocional, por no saber cómo controlar esas emociones, por no saber cómo detenerse a tiempo y saber decir las cosas que no espantemos a la gente, no la ahuyentemos a las demás personas. Entonces, con un buen tratamiento y un buen seguimiento para sanar el trastorno límite de personalidad, claro que sí se puede. Y se puede llegar a la vejez, claro que sí, teniendo una muy buena armonía entre su pareja y sus relaciones sociales. Bueno, ahora sí pasemos a los seguidores con sus preguntas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se conectaron hoy al live. Las personas de TikTok, vamos dándole clic a la pantallita y generando sus preguntas para leérselas aquí a la doctora. Por acá nos dicen: yo pensé que disminuían los síntomas con los años, ya me puse triste. Bien, gracias por compartir. No disminuyen, te voy a explicar por qué. Porque la ira es otra adicción. La melancolía, la tristeza, los miedos, el pánico. ¿Por qué es que se vuelve como adicción? Porque el cerebro, sobre todo el primer cerebro, es el de las funciones básicas, y si no se reeduca, cada emoción va a estar en esa función básica y cada vez va de aumento en aumento, y muchas veces cierto porcentaje de personas con trastorno límite de personalidad terminan viviendo solas, totalmente solas, y esta soledad teniendo el trastorno límite de personalidad es mucho más delicado por las disociaciones. Entonces es muy importante el tratamiento. Por acá por el Facebook nos dicen: doctora, yo tengo TLP y en mi vida personal no tengo regulación de emociones. En mi vida personal y familiar, sin embargo, debido a mi profesión, debo manejar cierta personalidad y profesionalismo. Es curioso cómo veo que en ese ámbito profesional pareciera que no tengo nada de TLP, pero mi vida personal y emocional sí, y bastante inestable. Es como si usara una máscara sin darme cuenta. Ok, gracias por contarnos tu historia, y gracias porque es muy importante lo que tú estás compartiendo. Te voy a explicar por qué. Recuerden que el trauma es en la parte de las emociones, en la parte intangible, en el que no tuvo nada que ver con el cerebro o la inteligencia intelectual. La inteligencia intelectual sigue exactamente sana, y por eso ustedes tienen la capacidad de poder aprender mucho más rápido que las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque nosotros regulamos tanto las emociones como la parte intelectual. Mientras que ustedes no regulan la parte intelectual, no regulan la parte emocional, sino que se dedican a aprender más y más y más. Y en la parte intelectual no hay nada que decir, son excelentes. Pero en la parte emocional, que es la que estamos trabajando en este canal,
tanto de Facebook o de todas las redes que tenemos, es las emociones. Por eso es muy importante que aprendes a regular, a reeducar tus emociones, porque una cosa es en el trabajo, otra cosa es en la parte personal, y la parte personal tiene que ver con las interacciones sociales. Recuerden que cuando nos dieron la palabra, somos seres totalmente sociales. Entonces, como somos seres sociales, porque nos dieron la palabra, no podemos abolirnos, ni escondernos, ni quitar esa parte social, porque nos vamos a encontrar todos los días, cada momento, cada instante de nuestra vida, tenemos el contacto con el otro. Así, cuando vayas y compres en una tienda, estás en contacto. Así sea por internet, eso es social. Cuando vas al médico, eso es contacto social. Entonces, mírame que siempre vamos a tener ese contacto. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Por eso dice Esdu que tiene como dos facetas de su vida. Claro que sí, porque están desintegradas. Lo que hay es que integrarlas. Cuando tú integras tanto tus emociones o las nivelas, cuando estás nivelada, tanto la parte intelectual o la edad cronológica con la edad psicológica, ya no vas a mirar que no tienes, o sea, que te ves dividida o que te ves como si fueras dos personas que no encajan en la una con la otra. ¿Cómo lo vas a lograr? A que se nivele con una terapia, con especialistas en borderline, psicólogos especialistas en borderline, es donde vas a poder integrar tanto la edad cronológica con la edad psicológica. ¿Por qué con la edad psicológica? Porque en el momento del trauma, allí hubo una separación, allí hubo un corte, se fracturó la parte psicológica para seguir aprendiendo y seguir avanzando igual a la edad cronológica, la parte de las relaciones sociales. Y ahora es necesario que lo hagas, por favor, para que puedas integrarlo, porque, vuelvo y le repito, a medida que se avanza, esto no para, esto aumenta y se vuelve crónico. Ok, por acá por el TikTok nos comentan, yo tengo TLP. Primero nos dicen, hola doctora. Hola. Yo tengo TLP y necesito que ella vaya a terapia para que me entienda. ¿Y por qué tú estás yendo a terapia? Ok, te dejamos la pregunta para que nos respondas a la brevedad. Por acá nos dicen, ¿el TLP psicopático se puede trabajar o no tiene solución? Querrá decir la comorbilidad. Mírame, el trastorno límite de personalidad, una de las, o sea, que se logra ver a primera vista, a primer contacto, es que con estas personas no se puede hablar, no se puede dialogar, no se puede entrar en una discusión sana, no se puede llegar a una dialéctica, digamos, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, pero podemos llegar a un término donde los dos podamos continuar con nuestra relación. Entonces, y esto me acuerda cuando estaba en pregrado, cuando hablaron del trastorno límite de personalidad, lo primero que nos dijeron era que por favor, no se metan ustedes con esto es muy difícil, déjenlo a los psiquiatras, porque además son psicópatas, ¿ya? Y se dice que son psicópatas porque no tienen ni compasión ni empatía, pero vuelvo y les repito, reeducando sus emociones, reeducando cada emoción. Para reeducar cada emoción, necesita primero conocer qué es lo que sale de ti, de tu boca, de tus emociones, o sea, conocer cada emoción, saber qué te la detonó y saber cómo controlar la emoción para que ese sentimiento cada vez vaya siendo más y más lejano, que no te vuelva a afectar cualquier situación similar a la que estás viviendo. Entonces,
Allí, cuando se habla de psicopatía, entonces es muy importante decirlos que sí, con un buen tratamiento psicológico y un entrenamiento es entrenar cada emoción para que ese sentimiento vaya desapareciendo. Ahí es donde se entrena la persona con trastorno límite de personalidad y empieza a sanarse, a tener relaciones sanas, relaciones sociales sanas, a tener una muy buena interacción con el entorno y con el mundo. Por acá nos dicen, yo sí tengo empatía con los animales, me volví vegetariana por ellos. Entonces, yo te pregunto, ¿el animal tiene palabra? ¿El animal habla? No, los animales no hablan. Por eso son nuestras mascotas, porque si nuestra mascota nos dice cómo nos ve, cuando tiene ira, cuando tengo rabia, o cuando estoy triste, entonces nosotros nos vamos a, créeme que no vamos a tener tampoco las mascotas si nos hablaran. Entonces no es refugiarse y no buscar un medio de socializar, interactuar con una mascota que no habla. No, ten la mascota, genial, pero también busca tener terapia psicológica con un especialista para que te sanes y puedas interactuar también con las personas y puedas decirle a las personas lo que sientes, cómo sientes, pero que no se sientan atrapadas, porque las mascotas se sienten atrapadas, porque las mascotas es lo que diga el humano, ¿ya? No sale, si sale, come, no come, lo vestimos, y nos va a decir, no, yo no quiero ese vestido, no quiero ese color, no me pongas zapatos porque soy un animal, no me pongas ese vestido. No, ellos simplemente son nuestros sometidos, llamémoslos así. Pero si tuvieran palabra no estarían nuestras mascotas. Ok, por acá nos dicen por el TikTok. Hola doctora, ¿cuántos tipos de TLP existen? Hablan de 2 y de 3, pero hay 2 que son muy marcados y estamos hablando. El de explosivo, que ante un contacto que ellos se sienten que los están atacando, ellos inmediatamente reaccionan, y está el otro que es el silencioso, que ambos son delicados. Por acá nos dicen por el TikTok, ¿en qué punto de terapia aproximadamente se puede identificar para seguir con el método adecuado? Yo les digo, como se lo digo siempre, los especialistas somos como los zapatos. Cuando ustedes van a una tienda, ustedes se miden un par de zapatos, me gustó, lo separo, pero voy a seguir buscando hasta que se me acomode el zapato a mi horma de mi pie. Exactamente, esos somos los especialistas o los psicólogos, hasta que se acomode a tu trastorno. Ojo, no a que se acomode a que tú le cuentes fantasías, a que tú le cuentes solamente lo bueno del imaginario y que tu psicólogo te diga, estás sana, estás muy bien, no, está perfecto. No. El psicólogo es necesario que sea conductual para que puedan verse y entender y experimentar lo sano que es reeducar cada emoción. Ok, por acá nos dicen, la ira viene del miedo, tendríamos que sanar el miedo primero, ¿no? No lo sé. O sea, cada persona con trastorno límite de personalidad es única. Te voy a explicar por qué es única. Porque además del trastorno, hay otro que se llama sistema de creencias y patrón de conducta. Y eso todo lo tenemos todos. Entonces, hay que mirar entre ese patrón de conducta y ese sistema de creencias, por qué lado es que se les llega a ustedes para que entiendan y que experimenten, porque hay que experimentar por qué hay que reeducar las emociones. Vamos dándole clic a la pantallita a las personas de TikTok. Por acá nos dicen en el TikTok, ¿por qué se confunde el TLP con el narcisista? Lo que pasa es que cuando se dice que usted tiene trastorno límite de personalidad y también tiene el narcisismo,
no hay que tratar el narcisismo como tal, sino el trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque el niño o la niña en el momento del trauma, no sabemos si en el momento del trauma hubo una disociación, o sea, hubo que se salió de su cuerpo para poder resistir el abuso sexual o el abandono o el bullying o el maltrato físico, ¿no? Lo que esté ese niño viviendo, o simplemente se paralizó y no dijo absolutamente nada, pero se quedó con un estado de malestar y de invalidación muy grande. O sea, todo depende de cómo vivió esa experiencia cada persona. Entonces, dependiendo de cómo haya vivido de cada persona, es donde él o ella va a empezar a utilizar esas herramientas de supervivencia para poder estar salvaguardando su vida. Entonces, por eso, así tenga TOC, entonces hay que mirar cómo fue esa experiencia. Por eso hay que ir al momento del trauma, empezar a trabajar ese momento del trauma para que vaya soltando o ella vaya soltando ese trastorno obsesivo compulsivo y vaya saliendo de ese trauma, ¿cierto? O sea, es muy importante conocer bastante sobre lo que es el trastorno límite de personalidad, lo que es muchas veces que haya adiciones de otros trastornos, para no saber cómo fue que el niño o la niña en su momento de intervención, en su momento de salvaguardar su vida, utilizó ese mecanismo para poder salir adelante. Entonces, ¿qué pasa con el narcisismo? Con el narcisismo, o sea, de las personas que yo he tratado trastorno límite de personalidad con narcisismo, muchas veces es un estado de tanta indefensión, y que también pudo haber como guión familiar, o sistema de creencias, que había una persona allí y él copió la identidad de esa otra persona y empezó él, desde su trastorno, desde su yo, cómo coger esa identidad y dimensionarla. Entonces son muchos factores, pero siempre hay que tratar primero el trastorno límite de personalidad. Ok, por acá por el Facebook nos dicen: buenas tardes doctora, le comento mi caso. Yo estuve en la universidad y tuve una expareja TLP. Él pasa poniendo en las gafetas de un post contra el maltrato hacia la mujer, charlas sobre psicología y demás temas similares. Cabe recalcar que él no estudia ahí y encima las coloca fuera de donde recibo clases. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es que una persona con TLP puede ser tan cínico? Y esa persona está en la etapa del niño, ¿por qué hace este tipo de cosas cuando él me maltrató de forma psicológica? A ver, hay algo acá que para mí es importante, y es, primero que todo, en la medida en que tú todavía sientas ese malestar, él va a estar allí. ¿Por qué? Porque así le digas cínico, descarado, lo que quieras, él no va a entender que es cínico, no va a entender que es descarado, no va a entender nada. Él lo único que entiende es que mientras que ella me preste atención, yo voy a ser como esos niños traviesos, ¿ya? Yo voy a ser como esos niños perversos, voy a molestarla, ¿ya? Ahí, ¿qué te queda a ti? Empezar a trabajar psicológicamente para sanar, porque necesitas sanar esas emociones, porque lo que te quedó fue unos sentimientos de dolor, pero ese sentimiento de dolor lo generó una emoción. Entonces, en la medida en que tú trabajes la emoción y seas consciente de esa emoción que dejó esa relación, o la cantidad de emociones que pudo haber dejado esa relación, ese sentimiento se va alejando, y te cuento que él no va a volver a aparecer. ¿Por qué? Porque ellos, recuerden que el único sentido que no pasa por prefrontal, por tercer cerebro, es el olfato.
pasa directamente a primer cerebro. Es instintivo y ellos lo tienen demasiadamente desarrollado. Lo que es el olfato y lo que es el oído lo tienen demasiadamente desarrollado, porque eso hace parte de la hipervigilancia que ellos deben que ellos quedaron después de esa experiencia del trauma. Entonces, en la medida en que tú, cada vez que tú veas que colocó un panfleto, ni te va ni te viene, ni te importa, va a llegar un momento en que nunca más vas a volver a ver un panfleto en la universidad, y es porque ya tú no tienes ni la ira, ni el miedo o cualquier otra emoción que haya quedado esa relación. Ok, por acá nos dicen por el Facebook, ¿cuál es el índice de suicidio en personas con TLP? Alto, es alto, es alto, pero se llega a ese punto es porque no reeducaron sus emociones, no encontraron a un psicólogo especialista para que les enseñara a reeducar sus emociones. ¿Qué pasa? El medicamento psiquiátrico ayuda, pero no es la solución definitiva, ¿ya? Ayuda, pero no es la solución definitiva. ¿Qué pasa con el psicólogo? El psicólogo es la solución, es una de las soluciones definitivas para reeducar cada emoción. Y lo más importante es que sean conscientes, perdón, que sean conscientes de que existe esa emoción y que esa emoción los controla a ellos, pero que en el momento en que reeduquen esa emoción, ellos van a obtener el control de esa emoción. Ok, por acá nos dicen, doctora, ¿por qué las personas con TLP en su relación de pareja es un completo caos, pero en relaciones amigables, todo fluye muy bien? Ninguna amistad cree en los ataques de ira, golpes y humillaciones. A ver, eso es real. Pues les digo, como me decía una paciente, no, es que yo soy luz de la calle, oscuridad de la casa. Y yo, ¿me explicas eso, por favor? Es que yo lo aprendí porque en la casa hay discusiones, hay peleas, pero cuando salen a la calle, ay, sí, son amables. Entonces yo les estaba explicando para que ella viera que es que en la casa hay discusiones, pero son soluciones, discusiones que llegan a una solución donde no hay violencia, ni física ni verbal, y que no hay unos gritos que salen del estómago a ofender al otro, ¿cierto? Y que en la calle esta se llama relaciones sociales, y las relaciones sociales no tienen por qué, llegar a un malestar o llevar ese malestar de mi casa a la social, sino que ahí es donde se aprende a tener normas de convivencia y reglas sociales, y eso es lo que aprendimos las personas no TLP, que es lo que deben de aprender las personas que tienen trastorno límite de personalidad. Entonces, ¿qué pasa contigo? Que si tú no tienes trastorno límite de personalidad y si tuviste esa experiencia o tienes esa experiencia, lo más importante es que tú vayas donde un psicólogo especialista en el trastorno límite de personalidad vuelva nuevamente a hacer como ese clic con tu identidad, valía y autoestima, y de allí entonces empieces a mirarlo ya de otra forma, porque ¿qué pasa? Cuando yo miro con los ojos de mi juicio de valor, yo simplemente veo eso, pero cuando ya uno logra, como dice el testimonio que hay en YouTube, cuando uno empieza a mirar y hacer las técnicas y hacer la terapia simultáneamente, ya uno aprende a leer los miedos que manejan ellos, esos miedos que los muestran con ira, esos ataques de pánico, ese vacío con ese dolor emocional que es desesperante. Entonces, cuando ya nosotros vemos más allá ya no nos quedamos en el malestar de que me dijo, que no me dijo, que me maltrató, claro, luz de la calle, oscuridad de la casa, sino que ya empiezo a tener ya compasión y nada lo voy a llevar
a la parte personal, a mi parte personal, sino que yo voy simplemente a hacer una gran lectura y una gran observadora. Y ya sé qué está pasando en su mundo, ya sé por qué su reacción, por qué habló así, por qué dijo esa palabra disonante. Y cómo llegar con él a hacer esa contención emocional para que ellos, o cómo hacer para llevarlos a un lugar seguro donde ellos vayan bajando su estado emocional, reeduque sus emociones y se logre ver. Ok, por acá nos dicen por el Facebook. Ya voy con las personas de TikTok. Por acá por el Facebook nos dicen: yo fui diagnosticada con TLP y pensé que nunca me sentiría tranquila. He tenido muchas recaídas fuertes, intentos de suicidio y hospitalización psiquiátrica. Por años busqué ayuda hasta que encontré el psicólogo adecuado, el citalopram y quetiapina. El tratamiento farmacológico correcto. Y el día de hoy vivo completamente tranquila, me amo mucho y vivo feliz con mi esposo e hija. Es posible, no dejen de buscar ayuda hasta que encuentren quien realmente los ayude. De verdad que sí, gracias por su aporte. Entonces míreme que ella está hablando de una persona que está ya en una etapa de que se sanó, ya está sana, ¿ya? Entonces míreme que en la medida en que es un binomio muy importante, psiquiatra-psicólogo, entonces en la medida en que vos encontres ese psicólogo que se adecue a tus necesidades y que empieces a reeducar cada emoción conscientemente para que esos sentimientos se vayan alejando hasta perderse, es donde allí te vas a decir si estoy sana y que ella vive un día sano y una noche sana. O sea, tiene un buen sueño reparador, tiene una buena relación afectiva y debe tener unas muy buenas relaciones sociales. Por el TikTok nos dicen: soy TLP diagnosticado, hace un año era muy suicida y ahora soy amante de la vida. ¿Corro peligro? No lo sé. No sé si es que él lo está diciendo porque también tiene ayuda psicológica y ayuda psiquiátrica. No sé si lo está diciendo, excelente. Excelente, porque es de la única forma que se logran sanar. Por acá nos dicen por el TikTok, vamos leyendo el TikTok, ¿qué diferencia es más marcada entre ambos tipos de TLP? Hola Eli, saludos. Hola Elizabeth, saludos. Hola, no entendí la pregunta. ¿Qué diferencia es más marcada entre ambos tipos de TLP? Estamos hablando el que saca sus emociones y el que las guarda. Ambos son delicados, ambos. El uno porque es explosivo y cualquier cosa puede suceder, y el otro porque no es explosivo, pero cualquier cosa puede suceder. Por acá por el TikTok nos dicen: yo tengo trastorno límite de la personalidad, trastorno imitativo y trastorno paranoide. Y tengo trastorno paranoide y bipolar. Muy bien, entonces busca un psicólogo especialista en borderline para que trate muy bien el trastorno límite de personalidad, para que esos otros trastornos vayan disminuyendo y tú te vayas sanando. Por acá nos dicen: ¿qué pasa? Antes dicen: me cuesta mucho trabajo socializar, tiendo a aislarme. ¿Qué consejo puede darme, por favor? En el momento en que tú busques un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y que se ajuste a tus necesidades, ya vas a entender por qué te aíslas o por qué de tus actitudes, porque eso viene del momento en que se generó el trauma, porque fue un mecanismo de defensa para poder sobrevivir y que todavía hoy estás sobreviviendo. Allí vas a entender entonces, pero hay que buscar. Por acá por el TikTok nos dicen: ¿qué pasa con el TLP y los alucinógenos como hongos? Mírame, es muy importante tener, bueno, le digo, el psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, y si tiene conocimiento de estos psicotrópicos, es muy importante saber cómo y cuándo hacerlo.
¿Qué se habla de estos hongos? No se necesita sino una sola vez, no 2, 3, ni 5, ni 15, ni 20. Una primera vez. Y esto lo dijo otra persona, lo digo porque alguien me llamó hace por ahí 2 o 3 meses, lo he atendido a él en otros escenarios, pues en otras consultas, y está en Estados Unidos y observaba pues por qué la gente consume tanto hongo o LSD, bueno, ¿y por qué? Entonces, un día cualquiera le dio por ingerir un poquito y me dice que su experiencia fue tan grande que lo llevó a su línea del tiempo a descubrir su trauma. Entonces, mírenme, y pues ahí estamos trabajando, pero entonces pues les digo, esto es delicado, esto no es para consumirlo como una droga recreativa. Lo ideal es que no se consuma. Ok, por acá nos dicen por el TikTok, yo tengo TLP, pero solo me salen los síntomas cuando me sacan la rabia. ¿Y cada cuánto te sacan la rabia? Ok. Te dejamos la pregunta para que le dé la respuesta a la doctora. Buenas tardes desde Perú. ¿Qué significa tener patología de personalidad límite sugestivo tendencia? Que tienes trastorno límite de personalidad. Ok. Por aquí nos dicen, ¿qué le aconseja a la pareja de uno? Yo siento que él siempre detona mi ira con cualquier palabra. Entonces yo te diría a ti que vayas donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad para que entre la parte cognitiva conductual y entre las técnicas del saber estar, o sea, en el presente, reconocer o conocer cada emoción que sale de tu cuerpo y que lo expresan con tu cuerpo y con tus palabras, y cómo hacer para que reeduques cada emoción, seas consciente para que ese sentimiento se aleje. Ok, por acá nos dicen por el TikTok, ¿el tratamiento para TLP con psiquiatra y psicólogo es de por vida? Sí y no. Me explico. Sí, si por ejemplo no has sabido regular tus emociones, al no regular tus emociones, orgánicamente va a tener unos desajustes en tus hormonas, en tus neurotransmisores, ¿cierto? Y en la parte psiquiátrica está especializada para regularlo a través de medicamentos. El psicólogo lo que hace es que al regular tus emociones y tus sentimientos, vas a poder superar y mejorar cada vez esas hormonas, esos neurotransmisores que no vas a necesitar tratamiento psiquiátrico. Por acá nos dicen, ¿qué pasa con el TLP y la maternidad? ¿Se puede heredar a los hijos? Me imagino que si los hijos pueden heredar el TLP. No, no se hereda, eso es un trauma. Pero ¿qué pasa? Me han pedido mucho este tema de las personas con trastorno límite de personalidad y el embarazo. Recordemos que un embarazo hay un desajuste en nuestro sistema, o sea, en nuestros órganos, o sea, la parte endocrina, nuestras emociones, nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores se van a empezar a deprimir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay algo externo o ajeno que se está gestando en su vientre. Y las personas con trastorno límite de personalidad, lo que pasa es que no tienen, o sea, es necesario que aprendan a regular esas emociones antes de quedar en embarazo, porque es muy delicado darle medicamentos psiquiátricos en embarazo. Entonces, antes de desear estar en embarazo, lo ideal es que hayan aprendido a regular, a reeducar esas emociones para que esos sentimientos no salgan
y que tengan un muy buen embarazo y que a medida que vaya avanzando el embarazo no se vayan desajustando tanto emocionalmente. Por acá nos dicen, una persona TLP es aquella que no sabe controlar sus emociones, o sea que se enoja y reacciona mal. Sí, pero va más allá de los límites normales de una ira. O sea, quiere decir que se va más allá, o sea, donde su expresión corporal cambia, su forma de, o sea, su vista cambia, sus ojos cambian, su aspecto físico cambia. Entonces va más allá de la ira, donde saca casi la parte o sea, muy fuerte, hasta puede perder la conciencia en esos estados de ira. ¿Es posible que una persona TLP pueda tener una relación estable? Claro que sí, puede tener una relación estable si ya reeducó sus emociones. Si se reeducó sus emociones, va a tener una convivencia estable. Bueno, por acá nos dicen, para ir terminando, doctora, leí que los TLP tienen una esperanza de vida a los 17 años menor en promedio que los no TLP. ¿A qué se debe? ¿Se debe a que la ira constante hace que su cuerpo se deteriore más rápido? Lo que pasa es que cuando nosotros, los no TLP, empecemos a mirar a las personas con trastorno límite de personalidad con compasión y empatía, nos vamos a dar cuenta de que durante día y noche hay un dolor emocional que no se sana, que no para. Y ese dolor es un vacío que genera un dolor emocional. Y eso es insoportable, totalmente insoportable. Entonces eso va deteriorando mucho a la persona con trastorno límite de personalidad. Ok, por acá por el Facebook nos dice, me dan esperanza, ojalá pueda mejorar cada vez más el TLP. Yo tengo empatía con mi mamá Gloria, la quiero mucho, tengo TLP. Qué bonito. Doctora, ¿usted podría realizar un examen de patrones clínicos de personalidad? ¿Cuál es el costo? El número de la doctora para los que quieran obtener una cita con la doctora o una evaluación del diagnóstico, el número está, el link está arriba en la parte del TikTok para ayudarle la información. Vamos terminando y por acá nos dicen, en una crisis de ira física, ¿es mejor alejarnos hasta que se me pase la ira? En una ira física, una crisis de ira física. Haz algo. Empieza a reconocer qué es la emoción que te detonó esa ira. Y empiezas solamente a sentir cómo entra y sale el aire por la nariz. Haz eso. Y eso inmediatamente, si lo haces perfectamente y rigurosamente como te lo estoy diciendo, va bajando esos estados emocionales y la vas a regular. Bueno, para terminar, la última pregunta en el TikTok. Le he intentado explicar a mi pareja mis crisis, pero no lo entiende. ¿Por qué es preferible decirle a la persona, a la pareja, entiéndeme que tengo trastorno límite de personalidad? Hola, coges tú misma, te vas donde un psicólogo especialista con el trastorno límite de personalidad y simplemente vas a reeducar tus emociones. Y no le pidamos a la pareja no TLP que me comprenda, o sea, que me acepte mis iras, mis tristezas, mi desfachetez. No, tampoco. Ve tú y hazte cargo de ti misma, ve donde un psicólogo especialista en borderline o TLP y empieza a trabajar y a reeducar tus emociones. Bueno, la señora por acá nos dice... Sí. Mi hijo con TLP sí tiene empatía conmigo. ¿Es posible o lo idealizó? Después nos dice por acá abajo, yo, Gloria Peña, amo a mi hijo Dylan con TLP. Estoy en terapia para controlar mis emociones y poderlo amar mucho más. Ok. Dile por favor a la terapeuta que te dé técnicas para poder, porque las personas con trastorno límite de personalidad son predecibles, entonces
En la medida en que tú empieces a leer su postura del cuerpo, su tono de voz, su respiración, vas a poder hacer muy buena contención emocional con tu hijo. Frida, que estás en el TikTok, si quieres escribe en el interno del TikTok y yo ahorita te doy la información. Escríbenos por el interno. Por aquí terminando están entrando otras preguntas y nos dicen: hola doctora, saludos desde Argentina. Hola. Yo tengo mi hijo con TLP y estoy agotada. Agota cuando uno como mamá no entiende qué está pasando y cuando uno cree que puede tomar cierta posición, porque estamos hablando de que venimos con referentes, entonces uno toma cierta posición y que todo lo rebate, todo lo bota, todo te confronta. Entonces busca por favor un psicólogo especialista en borderline para que te ayude a, primero que todo, a tener una gran observadora, ser una gran escucha, saber muy bien olerse los momentos de emociones que ella tenga, hasta la forma como ellos van manipulando y tú vas haciendo esa regulación emocional. Eso te va a ayudar muchísimo. Y una última pregunta. En Argentina no hay muchos especialistas y si estoy con ansiedad. Con ansiedad, toma medicamentos homeopáticos que te pueden ayudar y busca de todas formas, si no hay en Argentina, busca en otra parte del mundo donde puedes encontrar que ya, por ejemplo, yo tengo pacientes de cualquier parte del mundo. Entonces, mírame que simplemente es proponerse y hacer de realidad el bienestar tuyo y de tu hijo. Una pregunta: ¿aún no educo bien mis emociones? ¿Dejo a mi pareja o me mantengo con él? Reeduca tus emociones, comprométete contigo mismo a estar, o misma a estar, con un psicólogo especialista en borderline, a hacer la terapia, a hacer las técnicas terapéuticas y a estar ahí un mínimo de 3 a 4 años y mucho más. Bueno, estamos listos. ¿Listo? Sí. Ok, gracias, nos vemos la próxima, la próxima semana no nos vamos a poder ver porque es día 20, jueves 20, es el día de la independencia de nuestro país y vamos a estar en festividades, entonces nos vemos dentro de 15 días. Hasta pronto, muchísimos éxitos.